Buenas noches, jóvenes, señoritas. Valeria, me debe una tarea todavía, Valeria. Buenas noches, Lick. Eh, Creo que sí. La primera me debe, Valeria. Oye, la que es la de ver el Vaya, está video. bien, Lick. Oye, por favor, ¿verdad? Que Lick, solo eso pero me solo diga. ayúdeme con algo. Vaya, después, espérate, mi amor. Después de ver el video, se va a hacer un comentario sobre el video No, no, o... no, 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 no es comentario. Es solamente usted va a sacar cinco conclusiones, digamos, ¿verdad? De lo que usted vio en el video, ¿verdad? Nada más, Ah, ok. ¿verdad? Ok, Así está como, bien, Lick. Yo se la voy como a mandar. como cinco oraciones, pues, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Vaya, está bien. Por Yo se la mando. favor, vale. Ya está poniendo otra tormenta, también igual que la del lunes. Bien que va a llover fuerte otra vez. Sí, Lick, es que prácticamente en todas partes ha estado lloviendo, y más que todo Sí, en la noche. sí, no, y ya dijeron que va a ser, es un fenómeno que hay, pues, ¿verdad? Porque incluso para el fin de semana parece ser que se espera una tormenta más fuerte, ¿verdad? Una tormenta tropical, así Sí. de que a saber, pero bueno, esperemos que no nos vaya a pasar nada ahora tampoco, ¿verdad? Primero Dios que no, Lick. Me va a tocar irme a mojar el fin de semana. Este, Lick, diga. dice Jessica que no va a poder, o sea que ahorita solo va a poder escuchar la clase porque va de Ujú, camino para su casa. ujú. ¿Quién es la que se ha quedado? Neri se ha quedado con el carro, Neri. Neri Sigüenza ahí manda una foto en el WhatsApp que se ha quedado con el carro, no le... A ver dónde se quedó. Bueno, como que no. Ya están las notas de del parcial de ayer. ¿Ya las vieron? Mía Rosario ya vio las notas del parcial, ya están en la plataforma. Perdón, ya están ahí donde subieron su examen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal? Por ahí. Le comentaba que ya están las notas del parcial ahí Sí, en la plataforma, ¿verdad? sí, ya lo revisé, ya Vale. pude, ya pude ver mi nota. La verdad es que yo ahí le respondí, Ujú. le dejé eh, por lo que usted me ponía. Ya. Eh, Vale. Ahí lo va a poder ver, licenciado. Vale, ahí lo voy a ver. Ahí lo voy a buscar. Bueno, vamos a comenzar, señoritas, porque ya tenemos unos minutitos y pues no voy a hacer que llueva y nos trastorne algo, ojalá que no, ¿verdad? Nos toca ver esta noche el tema educación con valores, ¿verdad? Educación con valores. ¿Qué es esto de la educación con valores? Pues bueno, eh, cuando nosotros empezamos a hablar de la educación, una de las primeras cosas que tenemos que tener en mente es que eh, la educación
no se limite solamente a la enseñanza y al aprendizaje de materias, de habilidades y temas, ¿verdad? Sino que esté relacionado también con el ámbito moral y digamos también ahí con un poquito de cosas de civismo, que está relacionado, lo moral, acuérdese que es parte de nuestra forma, cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nos movemos en el entorno donde estamos, ¿verdad? Y el civismo, pues que cómo nosotros respondemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tenemos nosotros que educarnos con valores y que vayan acompañados de aspectos de ámbitos morales y el civismo, por ejemplo? Bueno, para ser ciudadanos responsables, simple y sencillamente. Una de las cosas que nosotros en el país quizás a mucha parte de la población le falta es que muchos estudian, ¿verdad? Muchos pasan por los centros de estudio, pero en determinado momento como que no hiciera eco esa formación que se tuvo de conocimientos y que acuérdese que cuando uno está en la escuela y en el bachillerato, bueno, se espera que ahí uno vaya aprendiendo, desarrollando cosas que en determinado momento le permitan a uno ser mejor ciudadano, ¿verdad? En este caso, en nuestro país. Lastimosamente, a veces las personas no somos como muy dadas a eso, ¿verdad? A tener dentro de nosotros como personas tener a estos aspectos de que nuestra educación vaya acompañada de valores. ¿Se acuerda cuando hablamos de las actitudes, de los valores y hablamos de que nosotros debemos que ser personas que debemos de ser muy respetuosas, debemos de ser muy responsables, debemos de saber nosotros exactamente cuál es el rol que estamos desempeñando, hacia qué nos estamos encaminando con esto de nuestra formación profesional. Y en fin, tiene una gran variedad de cosas que ya ve aquel día que vimos el tema del profesional y vemos nosotros que, y cuando ustedes opinaron, dijeron, bueno, a veces hay personas que son profesionales que a lo mejor cuando las vemos no dan ni la mera no tienen ni la menor intención ni representan el hecho de haber pasado por toda la formación académica que hayan recibido. Entonces, primero que hay que saber nosotros que toda nuestra educación debe de ser con valores. En el caso de nosotros los universitarios, ¿cuáles son los valores que vamos a ir descubriendo aquí? Bueno, nosotros aparte de que tenemos un montón de conocimientos, junto con esos conocimientos vamos despertando también nosotros, como dice ahí, como yo les dije, despertando habilidades, ¿verdad? Y planteándonos que la enseñanza es un campo que nos abre a nosotros oportunidades en lo más honesto y del sentido de la palabra, sin maltratar a nadie y sin ponerle el pie a nadie, ¿verdad? Sino que podamos nosotros ser personas que podemos nosotros valernos por sí mismos, que podemos tener esas capacidades, pero que las tenemos, pero que también podemos compartirlas, que eso es otra cosa importante también en todo este quehacer, ¿verdad? De ahí viene entonces y diríamos nosotros, pero mire, pero ¿cuál es la importancia de la educación con valores? Bueno, si empezamos a buscar cuál es la importancia, es que la educación con valores
nos hace conciencia sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? En la vida que llevamos y que de una u de otra manera nos inculca también la educación con valores a que nosotros podamos ser muy respetuosos de una serie de cosas que pasan a nuestro alrededor. Eh, Cuando nosotros somos muy conscientes de la educación con valores, debemos de minimizar los riesgos, ¿verdad? Para la salud, fomentando las actitudes adecuadas y abordando la educación sanitaria desde una perspectiva dinámica, personal y colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero que me entiendan cuando hablamos nosotros de que debemos de minimizar los riesgos? Bueno, que a veces nosotros, a veces tenemos malos hábitos. Y esos malos hábitos probablemente nos lleven a nosotros a caer en errores que en determinado momento, y ustedes ya han escuchado la frase, y lo peor es que es estudiado, dicen, ¿verdad? Lo peor es que miren, si pasó por la universidad, pero de que pasó por la universidad no tiene talle. Y la gente empieza a hacer la crítica, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué es importante entonces la educación con valores? Porque nos permite hacer conciencia, fíjese bien, sobre todos nuestros actos. Vuelvo a repetir, sobre todos nuestros actos, porque nosotros el día a día lo vamos desarrollando. Probablemente hoy cambian muchas cosas, ¿verdad? Nos encontramos con que muchas personas que a lo mejor eh, eran de una forma, hoy con esto de la pandemia, mucha gente ha cambiado. Ustedes probablemente se han dado cuenta de eso, ¿ve? Muchas personas han cambiado, hoy ya no son tan risueñas como antes, hoy ya son un poco más serias, o puede haber sucedido todo lo contrario también, ¿ve? Entonces, nosotros, todo, cuando hablamos de la educación con valores y que debemos de tener mucho cuidado y ser conscientes de nuestros actos, dice, ser conscientes de nuestros actos. La importancia de la educación con valores es que hagamos conciencia nosotros de los actos que realizamos. ¿Cuáles son los actos? Diversos. En la casa, en la oficina, en la calle. ¿Comprende? Y ustedes tendrían que agregarle y en la universidad. Y empezar a ver que todo lo que nosotros vayamos haciendo tenga sentido, lo hagamos con responsabilidad. Eh, ¿Qué valores? Yo estaba pensando en cuando estaba leyendo sobre ese tema y que ya vamos a ver hay una presentación que traigo. Cuando hablo de esto de los valores, yo me pregunto, mire, ¿y en el sistema educativo de nuestro país se manejan valores? ¿Mm? En nuestro país, en todos lugares eh, que sean de educación, ¿se manejan valores? ¿Mm? Porque en todos esos lugares en la medida que nosotros estamos estudiando, deberíamos de nosotros saber bien qué es la libertad, por ejemplo, de expresión, que debemos de ser justos con nosotros mismos primero y después con todo lo que está a nuestro alrededor. Hablamos también de la educación con valores nos ayuda a ser solidarios, ¿verdad? A ser responsables y ser honestos, ¿me entiende? Entonces, eso son valores que se debieran de manejar muy exactamente en los sistemas educativos. Yo, como les decía aquel día, yo cuando voy al aula y
y es presencial, a mí me gusta platicar con mis alumnos. A mí me gusta no solamente el hecho de que yo llego y buenas tardes, jóvenes, y hoy vamos a ver esto. No, no, no. Sino que me gusta empatizar. Me gusta probablemente a veces no con todos o no todos se logra probablemente hacer esa empatía, pero yo sí trato de hacerla de la mejor manera posible, porque llegar a la universidad no solo es ir a aprender números, datos y toda la cosa, no, sino que también el cómo nosotros debemos de pensar que cómo nos vamos a desarrollar también. ¿Mm? Si ahí que estamos, todos somos estudiantes universitarios y usted se ha fijado que dentro de todos los grupos siempre hay unos compañeros que son así como, dijéramos en buen salvadoreño, bien aventados, ¿verdad? Que eso no les interesan las cosas, eh, decir cosas con cuidado, respetar. No, no, hay compañeros que son totalmente libertinos, ¿me entiendes? Pero y entonces, ¿cómo es que va su formación a través de la educación con valores? Porque, mire, una de las cosas que no cambia, no va a cambiar y siempre va a ir creciendo más es esto de la educación con valores. Siempre va a ser cada vez más exigente, porque acuérdese que vamos cambiando las generaciones. Una de las cosas, vaya, si no, fíjese, le voy a poner un ejemplo. Solo fíjese un ejemplo, que nos hemos educado inconscientemente. Vaya, yo le voy a preguntar a ustedes, señoritas. Hoy solo señoritas, solo mujeres hay. ¿Cuántas usan todavía reloj? ¿Cuántas compran un radio para oír en la casa música? ¿Mm? Probablemente que ya no lo hacen, vea. ¿Por qué ya no lo hacemos? ¿Mm? Porque, y no ahí andamos el teléfono, ahí tiene radio, tiene el reloj, tiene un montón de herramientas que en un solo aparato, ahí está. Así nos transportaron a ese mundo. Nosotros no lo conocíamos, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido transportando a ese mundo. ¿Mm? Y ahora, mire, en un teléfono tenemos de todo, ¿verdad? Nos sirve para muchas, muchas, muchas cosas, haciendo buen uso de él también, porque también a veces vemos quienes no hacemos buen uso del teléfono, hacemos mal uso del teléfono también, ¿ve? Entonces, la educación que adquirimos sobre esa herramienta probablemente la trastornamos, ¿entiendes? Entonces, una de las cosas que es importante también saber en esto, y esto lo estoy hablando en términos generales, es cómo desarrollar una educación con valores. ¿Mm? Eh, Primero, una de las cosas que es bien importante en esto de cómo desarrollar la educación con valores o en valores es, por ejemplo, rechazar las formas de discriminación, ¿verdad? Usted como profesional no vaya a cometer nunca el error de querer ver de menos a alguien, ¿me entiende? Y más si es de su mismo nivel, ¿me entiende? No, al contrario, usted debe de tratar, y yo le decía en una de las noches, le decía, usted debe de tratar ahora de hacer, hoy ya a esta altura y más adelante cuando usted sea graduado, tratar de hacer siempre networking, networking, es decir, relacionarse, ya traducido es relacionarse con personas
que tienen capacidades y conocimientos de los cuales yo puedo adquirir algo, ¿me entiende? Pero mire, esa persona es seria, es enojada. No, pues sí, pero es que usted ya sabe que no puede discriminar. Hola. Hola, perdón, ¿cómo dijo que es la palabra? Networking, networking, Ok, gracias. ¿verdad? En español significa reunirse con gente que tiene otro conocimiento, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo siempre de otras personas que tienen otro conocimiento porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Yo ya le dije a usted, usted cuando se gradúe, usted tiene una responsabilidad bien fuerte y es el de que nunca va a dejar de leer, nunca va a dejar usted de estar aprendiendo cosas nuevas. Mire, si puede y si Dios lo permite y usted logra sacar una maestría, sí, pero después de eso usted va a seguir leyendo más. No es que ahí topó. ¿Sabes? Una de las cosas que uno debe de saber es que el mundo laboral, ¿verdad? A veces nos discrimina porque a veces nosotros nos quedamos solo con un aprendizaje, solo con un conocimiento y no abarcamos muchas cosas más. Mm, Fíjese. Entonces, le voy a comentar, fíjense que yo trabajo con la Universidad Cristiana, en la UCAD, ¿verdad? Este siglo estuve dando consultoría administrativa. La universidad, la UCAD, ha hecho un convenio con el gobierno para ir a dar clases a nivel de universidad a Mariona y a cárcel de mujeres. Fíjese. ¿Mm? Y cuando a mí me dijeron, me contaron eso, ¿verdad? Mi coordinadora me lo contó, me dijo, mire, fíjese que firmamos contrato con... Eso está desde el año pasado, se supone que si no hubiera habido la pandemia el año pasado, desde el año pasado se hubiera comenzado eso. Pero no se pudo. Hoy sí, este ciclo que viene se arranca. Ya está todo listo, ya está todo listo. Y ayer yo fui a firmar cuadros a la universidad y me vio el decano y me dice, mire, nos va a ayudar, ¿verdad? Me dice, "¿Mm? Para las clases en los penales. Ah, sí, le dije, pero yo le dije a la licenciada de Chopin, le dije que cárcel de mujeres, porque me queda cerca, le dije. Allá, Mariona, me queda demasiado lejos, le dije yo, por el lugar donde yo vivo. ¿Mm? Entonces, lo más probable es que sí, voy a tener que ir a dar clases a cárcel de mujeres. Pero yo no voy a llegar y voy a empezar a ver lo primero que voy a ir a hacer es, bueno, yo aquí voy a dar clases, pero a esta gente la voy a tratar diferente, con recelo, con limitaciones, no, no puedo discriminar yo a las personas, porque si no, entonces la misma idiosincrasia de transmitir los conocimientos se vuelve monótona, porque entonces en vez de nosotros de hacer vivo aquello que nosotros vamos a transmitir, entonces lo hacemos de otra manera, ¿me entiendes? Y entonces creamos barreras, ¿me entiendes? Entonces no debe de ser de esa manera, ¿verdad? Tiene que ser totalmente diferente. Entonces, una de las cosas en esto de cómo desarrollar la educación con valores es evitar discriminación, potenciarle a la gente también lo que es lo referente al liderazgo, ¿verdad? Eh, y oiga bien lo que le voy a decir, no ostentando ningún poder, sino que somos líderes todos. Ustedes son líderes. ¿Mm? Ustedes se están formando para ser líderes laborales en el lugar donde estén trabajando ahora o si pueden ahí desarrollarse, qué bueno, pero si tienen que emigrar, qué bueno también.
pero ustedes se están formando con eso para ser líderes, no, y no con que ustedes van a decir, no, pero es que yo soy licenciado, a mí nadie me tiene que decir nada. Ese es uno de los más graves errores que hay. Eso pasó en el tiempo, hace años, hace décadas. Yo recuerdo que hace décadas alguien, cuando era profesional, alguien, ¿verdad? Se sentía muy halagado, muy elevado y todo. Hoy no, hoy no, hoy somos, porque ¿cuántos estudiantes universitarios y cuántos profesionales universitarios hay en este país ya? Entonces no podemos ponernos nosotros a que, no, pero es que yo soy, no, no, mire, sí que somos licenciados, pero ¿qué conocimiento tenemos? ¿Qué cosas más vamos a ir aprendiendo? Eso es lo importante, porque eso nos va a permitir a nosotros ir rotando en el rol de la vida, ¿me entiende? Para ser totalmente diferente. También otra cosa que es importante en esto del desarrollar educación en valores es evitar, invitar al, esto de las cosas morales, invitarlas a nuestra vida, ¿verdad? Que las cosas morales sean como una filosofía que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han fijado o se han encontrado con personas que, qué sutiles son en su forma de actuar, que uno se siente convidado a platicar con esas personas, que se siente uno sin ningún estorbo ni nada, y uno la busca y platica. Toma confianza de entrada. Pues uno tiene que ser de esa manera. Imagínense que yo, si voy a ir a dar clase allá a la cárcel de mujeres, y yo voy a ver que yo ya sé por qué están ahí, vea. Entonces yo lo que voy a ir a hacer es a que ellas en su mente empiecen a buscar otras cosas diferentes, ¿me entiende? Que les permitan, porque para cuando ellas salgan de ahí y ya estén y terminen una carrera, salgan con una visión diferente, ya salgan con pensamientos constructivos, con pensamientos que les permitan en un momento dado ser personas totalmente diferentes, que ya no tengamos comportamientos perjudiciales, sino que tengamos pensamientos que vayan encaminados siempre a cosas positivas, a cosas que nos permitan primero a nosotros sentirnos satisfechos y a los que están alrededor de nosotros también ayudarles. ¿Entiendes? Yo no sé si la gente que va a ir va a estudiar ahí, a ver cuántos años va a estar o qué, pero pues la carrera va a durar 5 años, ¿verdad? Después de los 5 años ya ese ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es que cuando yo llegue y dé clases, tengo que hacer que la gente vea otro mundo desde el punto de vista de la formación profesional, para sentirse diferentes y para que vayan viendo qué es lo que van a ir aprendiendo, ir aprendiendo, ir aprendiendo, ir aprendiendo. No voy y porque si yo llego todo serio y yo llego, buenos días, señoritas, señoras, yo les voy a dar la clase tal, y yo me pongo así como medio robusto, ¿verdad? Y me pongo así como medio cerrado y no empatizamos, voy a caer mal. Y aparte de caer mal, quizás no voy a poder transmitir los conocimientos como debiera de ser. Entonces debo de pensar yo en eso también. ¿Cuál es entre todas estas cosas que estamos hablando, este, eh, ¿por qué tenemos que transmitir valores? Fíjese. ¿Por qué nosotros tenemos que transmitir valores, verdad?
¿Cuál es la importancia de transmitir valores nosotros hacia otras personas? Porque cuando nosotros transmitimos nuestros valores, ¿verdad? Hay una forma de convivencia totalmente diferente y estamos integrados a una sociedad, pero de forma diferente. Y yo no, cuando hablo de sociedad no me refiero a de que ni hay ya esa clasificación clase alta, clase media, clase... No, no, no. La sociedad es el mundo en el que vivimos, ¿entiende? El mundo laboral en el que usted se desenvuelve todos los días, esa es una sociedad. Otra es por donde vivimos, es otra sociedad. Otra es un grupo de amigos que tenemos, esa es otra sociedad. Pero nosotros tenemos que ir pensando siempre que en cada uno de todos esos movimientos en el cual estemos relacionados nosotros, tenemos que tener reglas de conducta y actitudes diferentes también, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, eh, no va a ser usted que vaya en la comunidad donde usted vive, eh, como usted es licenciada o licenciado, entonces antes le hablaba a toda la gente, pero ahora que ya es licenciado, hoy ya no le habla a toda la gente, ya son escogidos a los que les habla. Al contrario, hoy es cuando más relaciones usted tiene que tener. Eh, prácticamente nací, ¿vea? Porque mi mamá vino a esta colonia, no era colonia todavía, sino que eh, era como no me acuerdo cómo me decía mi mamá que era, pero no había un montón de casas, bueno, no había ni carreteras, sino que esto todavía era, le llamaban Vía Dolores, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y bueno, yo logré formarme académicamente. No es fácil, hacemos esfuerzos, todos hemos hecho esfuerzos en la vida para llegar donde estamos. Pero lo que le quiero comentar es que yo, fíjese que a veces, hoy que estamos en esto de, de las clases virtuales, como ya les he comentado que yo trabajo con otras universidades, entonces yo en la tarde salgo a dar mi vuelta en la colonia para desestresarme un ratito y estirar las piernas, ¿vea? Mientras se me llega la hora de clase, eh, y así, etcétera. Pero mire, yo saludo a toda la gente. Yo me gusta platicar con la gente que encuentro en la calle. Ahí me encuentro, ¿sabe? Ahí me encuentro cuando camino y camino por la colonia, tengo que pasar a veces porque esa calle va a dar ahí, donde está la cantina de la colonia. Y ahí pasa siempre, y no pasa solo, pues, ¿verdad? Y entonces yo paso y siempre les digo, buenas tardes, jóvenes, gusto de saludarlos. ¿Mm? Ah, buenas tardes, don Rigo, buenas tardes, don Rigo. Y todos me saludan porque yo los saludo también a ellos. Esa es una actitud que yo he tomado. Me encuentro a una señora y como todo el mundo me conoce en la colonia, porque incluso hubo un tiempo que yo fui directivo de la colonia. Entonces, yo esa forma de poderme relacionar con la gente. Entonces, nosotros tenemos que botar los tabús de que, no, como yo soy licenciado, yo no le puedo hablar a toda la gente, ¿verdad? No, al contrario. Hoy es cuando más tenemos que nosotros, eh, que la gente vea que nuestra conducta y nuestras actitudes hoy son, y si le podemos ayudar a alguien, hagámoslo, porque de eso se trata también. ¿M? ¿Entiende? Entonces, una de las cosas que es importante, pero sumamente importante, es esto de las actitudes, las conductas que nosotros tenemos. Esperaríamos nosotros que nuestras generaciones de niños, hoy está un poco difícil por esto de la pandemia, pero esperaríamos que nuestra juventud, ¿verdad? Pudiera ir buscando nuevas formas de pensamiento, ¿m? Que les permitan ir viendo que
el mundo en que se mueven o se van a tener que mover ellos va a ser totalmente diferente al mundo que nosotros ahorita estamos viviendo. Totalmente diferente va a ser. No va a ser igual al de nosotros. El que yo desarrollé de una manera, el que ustedes van a desarrollar de otra manera, y las generaciones que vienen después de otra manera. Va cambiando. Entonces, eh, una pregunta que a mí se me ocurre es que, bueno, mire, pero ¿y por qué es importante la educación en nuestras vidas? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué es importante la educación en nuestras vidas? ¿Mm? Bueno, primero porque a través de la educación se logra que los países progresen y progresan a través de las personas que están en cada país, ¿me entiendes? Y entonces, por ende, las personas forman la sociedad, vea. ¿Mm? Ahí estaba, hoy le han dado bastante al comentario a esto de que anoche aprobaron la ley del Bitcoin, vea. Pero fíjese que se está dando un fenómeno. Están aprobando la ley, pero no ha habido divulgación muy clara y concreta sobre cómo es que funciona este tipo de dinero. ¿Mm? Porque es dinero, ¿me entiendes? Y ahí entrevistaban a unas personas, estaba viendo un noticiero en la noche, estaban entrevistando a unas personas y una persona, mire, dijo, con que es suficiente, dijo uno, ya tenemos líos con el dólar y ahora nos traen otra cosa que ni sabemos ni cómo hacer. Y sí hay razón en eso, ¿verdad? Entonces, nosotros, la educación, yo creería que tendrían que haber programas de divulgación que permitan que el pueblo pueda entender claramente de qué se trata lo que le estamos dando a conocer ahora. La educación es importante porque acuérdese que a través de la educación adquirimos nuevos conocimientos cada día, y yo le agrego el cada día. La educación enriquece nuestra cultura. ¿Mm? Nuestra cultura, no sé si usted cuando usted termina un ciclo, eh, yo aprendí una cosa, y yo siempre que terminaba un ciclo, siempre me hacía como una y decía, bueno, si inscribí 4 materias y pasé las 4 materias, qué bueno, ¿verdad? Valió la pena el sacrificio que hice de esto, de esto, de esto, de esto, y empezamos nosotros a hacer un montón de cosas, porque hacemos sacrificios. Mire cómo estamos ahorita, pues, con ustedes. Estamos haciendo un sacrificio, ¿me entiende? Y entonces, y acuérdese que esto en la medida que nosotros adquiramos un mayor nivel de educación y adquiramos nuevos conocimientos y adquiramos nuevas cosas para nuestra vida, eso nos caracteriza como seres humanos con mejor calidad. Y sabe que la educación es necesaria en todo sentido, ¿verdad? No solamente de que, bueno, yo soy educado, pero ahí me quedo. No, sino que yo soy educado, pero esto me satisface, esto me hace a mí, que tengo la capacidad de poder compartir con otros, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces es importante. Eh, una de las cosas que nosotros nunca debemos de perder de vista es que debemos de estar siempre nosotros eh, eh, estar siempre llenos de entusiasmo, llenos
de todas esas cosas que a nosotros nos interesan. Pero bueno, antes de entrar a esta presentación, yo quiero escuchar algún comentario o comentarios sobre esto que estamos hablando, que hemos comenzado a hablar, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿vea? Estamos haciendo nosotros una educación con valores. Cada una de ustedes, y digo cada una de ustedes porque todas las mujeres hay ahora, ¿verdad? Están haciendo un esfuerzo, hacen un sacrificio. No sé cómo le hace Valeria o los que tienen hijos y hijas, pero que ustedes se han propuesto algo. La gente que quiero escucharlas, a ver qué me dicen. Mm. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ivonne. Bueno, en mi caso, no tengo todavía la oportunidad de tener hijos, pero mm, a verlo así, para las demás compañeras que sí tienen esa oportunidad, creería yo que se les hace sumamente difícil porque yo, que no tengo esa responsabilidad, porque es una gran responsabilidad, a pesar de que es un momento bien bonito también, ¿verdad? Agradable, pero ya al estar queriendo llevar esas tres cosas prácticamente, eh, lo laboral, lo académico y lo de la familia, porque requiere de un como triple esfuerzo para poder eh, hacer bien todas las cosas, pero Y siempre hacerlas bien todas, y hacerlas bien todas. hacer bien todo, salir con todo a la hora y que sea casi apostándole a la perfección. Así es. Sí. Y es bueno, pero es sumamente necesario también que en nuestras vidas haya esa preparación académica, porque si bien es cierto, la educación jamás se va a terminar, como dice usted, cada día es una experiencia nueva, un reto nuevo, eh, nuevos conocimientos, nuevas medidas se adoptan y nosotros tenemos que estar siempre pendientes, expectativa de lo que está sucediendo para que no, no caigamos en el error que muchas personas, solo porque la mayoría dice una cosa o hace una cosa, yo también lo voy a hacer, solamente porque los demás lo hacen, pero yo no sé qué beneficio me está generando, ni tampoco sé cuál es la consecuencia que me está trayendo también. Así que eso enfocado a lo académico. Y cuando usted decía también que cuando las personas tienen cierto grado académico, algunas se vuelven así como querer ver de menos a los demás y que nosotros tengamos un título o una preparación un poco más fuerte, más grande, no nos hace estar por encima de las demás personas. Todos somos iguales, todos cometemos errores y todos en un día formamos parte de esa población que no tenía un nombramiento y solo por eso no vamos a dejar de, de ser la calidad de persona que éramos cuando no teníamos nada. Así es, sí. Rosario, Buenas noches, Luis. buenas noches, Rosario. Pues yo creo que la educación es sumamente importante para el crecimiento personal, ¿verdad? Eh, en el caso, en el caso mío, pues yo que ya que soy una persona grande,
así como se van poniendo las cosas con estos gobiernos, difícilmente vamos a poder trabajar así como ha hecho la gran mayoría hoy en día, que están pensionados y siguen trabajando. Entonces, ahora, como yo siempre lo he manejado y le digo a mis compañeros en la oficina, que el estudiar para mí es una satisfacción personal. El conocimiento que estoy adquiriendo es algo eh, para un crecimiento propio, ¿verdad? Es algo que uno debe de quererlo, y no es solamente para que otros lo vean, para que otros le admiren, porque sino que debemos de hacerlo porque nosotros queremos tener ese conocimiento para ponerlo en práctica, para poder ser mejores seres humanos, porque lo que usted Exacto, sí. dice, la educación, bueno, ahora se está hablando bastante de los valores. En un tiempo cuando yo estudié, era un boom, los valores, o sea, sí se nos enseñaba a tener esos valores, pero hubo un lapso de la educación que esa parte se cayó, y eso ha venido a perjudicar y a afectar pues a gran parte de los jóvenes que ahora están retomando los valores como debe ser. Entonces por eso ahora se dice, no, es que hoy no tienen valores, pero es esa parte, ese lapso que se quedó como descubierto, que eh, que no se les hizo conciencia, y se les recalcó y se les recalcó, y ahora las consecuencias. Pero bien, creo que es momento de retomarlo y nosotros poder no solo practicarlo, sino tratar de practicar con otras personas, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que nosotros estamos hoy preparándonos. Y no es solamente para tenerlo, como yo digo, para satisfacción personal, pero en realidad el conocimiento que yo tengo, y si yo puedo ayudar a alguien con lo que yo he aprendido, pues debemos hacerlo y debemos motivar a otros. Y los valores no es solamente para los que son profesionales o los que son, no, los valores que quieren en casa, ahí comienza. Pero y la educación es igual, comienza en la casa y ahí se va cultivando paso a paso. Cada día nos vamos enriqueciendo de la cultura, de lo que aprendemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Por eso a veces uno dice, eh, bueno, yo cuando salgo, que tantas cosas se oyen, se escuchan tantas cosas y uno mira tantas cosas, pero que se le quede lo que verdaderamente importa, el resto que se vaya. Entonces, no es que vamos a replicar lo que se ve y se escucha, y algunas veces sabemos que lo que se está viendo no está bien. Entonces, eh, creo que es bien importante esto, la educación con valores, el crecimiento personal, el conocimiento, y cada vez debemos eh, ir impulsándonos más a que ese conocimiento se pueda compartir con los demás. Así es, sí. Mi opinión, licenciada. Gracias, Rosario. Jessica, ¿qué nos puede decir, Jessica? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Jessica. Buenas noches a todos. Pienso que la educación es algo, es, bueno, nosotros que estamos en la carrera, ¿verdad? En la administración y especialmente
en esta modalidad semipresencial hemos decidido pues retomar o comenzar nuestros estudios y por las oportunidades muchas veces, bueno, en mi caso por no tener el título, ¿verdad? He perdido varias oportunidades muy buenas. Entonces, decidí retomar la carrera por mi hijo, ¿verdad? Porque tengo a mi hijo de 4 años, al cual le tengo que dar ese ejemplo, ¿verdad? De superación personal, para que él también vea un ejemplo en su mamá. Y además de ello, ¿verdad? Aparte de eso, trabajo, ¿verdad? Aparte de estudiar. Entonces es bien difícil llevar todas las cosas así bien cabal, ¿verdad? Bien en línea, como dicen, pero hago todo, pongo todo mi esfuerzo, hago todo lo que puedo por salir, ¿verdad? Adelante. Y también en la empresa nos motivan mucho a continuar, ¿verdad? Con nuestra carrera universitaria, a culminarla, ¿verdad? Tenemos un apoyo, cierto apoyo económico para poder continuar nuestros estudios. Pienso que todo eso nos motiva a seguir adelante y pues a no perder, como dijo usted, ¿verdad? Esa humildad, ¿verdad? Porque eh, recordar siempre de dónde venimos, no solamente porque tenemos un cartón, como dicen, vamos a creernos más que los demás, vamos a humillar a los demás, que la opinión de los demás no cuenta, o que los trabajos de los demás cuentan. Yo pienso que a estas alturas, ¿verdad? Ya eso ya no debe existir en nosotros, sino que todo lo contrario, ¿verdad? La unidad, el trabajo en grupo, el compañerismo, la solidaridad y el respeto, ¿verdad? Todos los valores deben estar ya bien infundados en nosotros, ¿verdad? Y pienso que esta oportunidad que tenemos, cada uno de nosotros debemos valorarla y terminar, ¿verdad? Nuestra carrera. Solamente nos falta la mitad prácticamente. Entonces, hay que recorrer todavía la mitad del camino y pienso que lo podemos lograr y lo vamos a lograr solamente. Gracias, Jessica. Sí, una de las cosas importantes dentro del quehacer de cada uno de nosotros, así como dice Jessica, bueno, ella está haciendo un gran esfuerzo porque que tiene su hijo y quiere, aparte de darle el ejemplo, también tiene que trabajar porque su hijo también adquiera una formación. ¿Mm? Y entonces, creo que todas las compañeras que tengan hijos saben que tenemos nosotros un compromiso, ¿verdad? Eh, si el esposo o el compañero de vida está ahí también, nosotros una de las cosas ya con el conocimiento que tenemos de la universidad es de sentarnos, platicar, dialogar, tener una comunicación de mayor vivencia en el desempeño de nuestras vidas, porque eso nos va a permitir a nosotros adquirir una mayor madurez sobre toda una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer. Oiga bien lo que le digo, tenemos que hacer. ¿Mm? ¿Me entiende? Porque para eso estamos esforzándonos, ¿verdad? Entonces, no es fácil, ¿verdad? Aquí lo estamos hablando nosotros, porque lo tenemos que hablar y lo estamos comentando aquí. Sí, pero ya hacerlo, ese es otro trabajo. Ya hacerlo significa hacer cosas diferentes, ¿me entiende? Que tenemos que ir viendo cómo y de qué manera la encontramos. Veamos una presentación que hay aquí. La importancia de la educación en valores en la sociedad actual. Fíjese bien.
Dice, queremos crear un mundo más sostenible, con economías estables y sociedades más justas e inclusivas. Un objetivo difícil, pero no imposible de alcanzar si contamos con la implicación de los gobiernos, las instituciones, las empresas y sobre todo de una ciudadanía responsable y comprometida. Yo me quedo con esto de una ciudadanía responsable y comprometida, que somos nosotros. Y nosotros, fíjese que si usted mira bien esta lámina, usted le podrá encontrar un montón de observaciones a esta lámina. Una mamá enseñándole a su hijo a sembrar un árbol. Tenemos que enseñarles, ¿verdad? Porque ya lo vimos eso en otro tema, pues. Ya ve todos los problemas que tenemos. Mire, con la tormenta de lunes, ya ve todo lo que pasó, ¿verdad? Bueno, nosotros nos quedamos en clase, ¿verdad? Y yo creí que no se había ido la energía eléctrica porque la computadora la tenía encendida, no tenía internet, pero yo no me había fijado que aquí en el cuarto donde yo estoy, no había salido a ver más allá, porque la computadora estaba encendida, pero estaba encendida por la batería de la máquina, pero allá afuera no había energía eléctrica, fíjese. Entonces, estuvimos hablando de todo eso, ¿vea? Ya lo hemos hablado de eso, el daño. Mire, ya ve todas las quejas que han habido después del día lunes, ¿vea? Ya vio lo que ocasionó esa tormenta del día lunes. Un montón de problemas, ¿me entiende? Pero un montón de problemas que ha ocasionado esa tormenta del día lunes, ¿verdad? Y entonces, ahora, ¿eso nos interesa o no nos interesa? Sí nos interesa. ¿Es algo que lo vemos así alejado? No, porque entonces cuando estamos hablando nosotros de una educación con valores, tenemos que pensar también en nuestro prójimo, ¿vea? Que las otras personas, nosotros a lo mejor por donde vivimos esas situaciones no se dan, pero otras personas ya ve todo. Salía un señor diciendo ahí, imagínese, tanto que nos ha costado hacer las cositas, dice, la casita y todo. Y con esto que se nos aproxima, si no nos solucionan el problema, se nos termina todo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ir enseñando, mostrando, haciendo, ¿verdad? Que esto de la educación es importante. Fíjense lo que dice aquí abajo. La educación en valores promueve la solidaridad, la convivencia y el amor por la naturaleza. Fíjese hasta dónde lo llevan también. ¿Mm? Fíjese hasta dónde lo llevan también. La educación con valores. Yo les estaba contando de un ejemplo que apareció por ahí, ¿verdad? De un montón de jóvenes y la mayoría son universitarios, no sé de qué universidad son, pero aparecían por ahí en una playa que van a hacer recogida de plástico, de basura, y después van a ir a una comunidad, ¿verdad? Para ayudar a la gente, a otra gente que conocemos, pero que necesitan. Y acuérdese que a veces nosotros, con el conocimiento y la capacidad que tenemos intelectual, algunas cosas que para otras personas son difíciles, para nosotros es más fácil hacerlas. Porque nosotros tenemos en nuestro pensamiento tenemos ya cómo crear ideas, cómo hacer estrategias, cosas por el estilo. Pero otra gente no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos de poner eso de la conciencia social, ¿verdad? Vamos más adelante. Oiga bien esto que dice, un ciudadano ejemplar no nace, se hace. Al igual que aprendemos matemáticas e idiomas, deberíamos doctorarnos en lecciones básicas para la convivencia y el progreso social, como el respeto, la empatía, la igualdad, la solidaridad o el pensamiento crítico. Fíjese, dice
deberíamos doctorarnos, dice, en lecciones básicas para la convivencia, como el respeto, la empatía, la igualdad. Yo cuando vaya a dar clases a donde ya les dije, yo tengo que respetar a las personas, pero tengo que empatizar también. Y tengo que verlas iguales y yo tengo que ver, no tengo que hacer la diferencia ahí en que, estoy dando clase aquí, pero aquí no es una universidad, aquí es una cárcel y entonces pues lo voy a ver diferente. No, yo tengo que poner en práctica esas cosas, el respeto, la empatía, la igualdad, ¿me entiendes? Solidarizarme con ellos en ese momento, ¿me entiendes? No sé qué líos tuvieron, no sé qué, pero en ese momento yo tengo que hacer que la mente y el cuerpo se ubique y se traslade en el momento porque vamos a estar viviendo ahí, ¿verdad? Porque si no, no van a aprender nada, ¿entiendes? Entonces, pero yo tengo que usar estas, estas cosas, ¿me entiendes? Vamos más adelante. Sin estos dice, y otros principios éticos que nos definen como seres humanos, difícilmente construiremos un mundo mejor. Y es cierto, ¿verdad? Mm. Estamos, ya ve cómo estamos en nuestro país, ¿verdad? Con respecto a un montón de situaciones que cuando uno las mira dice, bueno, eh, primero Dios, nosotros nunca vamos a pasar por una situación de esas. Es difícil, ¿verdad? Allá me voy a encontrar a la niña Ligia de Saca, porque la trasladaron para allá ahora, ¿verdad? Y estaban diciendo las noticias que le han dado 10 años. Allá la voy a ver quizás, ¿verdad? Si voy yo a dar clase ahí, ¿me entiendes? Pero yo no la, si yo veo a las personas, voy a tener que, voy a respetarlas, voy a platicar, voy a verlas igual a todas, ¿me entiendes? Y voy a solidaridad con lo que las personas piensen, ¿verdad? Porque de todas maneras, acuérdense que lo que vamos buscando es construir un mundo mejor. Y para construir un mundo mejor, ¿de dónde parte? De nosotros. No parte de ningún otro lado, de ninguna otra persona más que de nosotros. ¿Mm? ¿Me entiendes? Nosotros somos los. Veamos los objetivos de la educación en valores. Los objetivos de la educación en valores. Fíjese bien lo que está escrito ahí. Dice que este concepto se refiere al proceso educativo que inculca pautas morales para crear sociedades más cívicas y democráticas. Ya algo comentamos de eso. ¿Mm? La educación en valores, dice, por tanto, promueve la tolerancia y el entendimiento por encima de nuestras diferencias políticas, culturales y religiosas, poniendo especial énfasis en la defensa de los derechos humanos. Se mezcla, fíjese, sin querer se mezcla, pero nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que saber nosotros bien qué es lo que tenemos que dar al mundo, nosotros. Cada uno en forma individual, pero sumado todo eso, poquitos, hacemos un mundo mejor. ¿Mm? Hacemos una sociedad más digna, hacemos una sociedad más respetuosa, hacemos una sociedad más tolerante. Me gustaron mucho unos comentarios que pusieron ahí en el examen, cuando yo les preguntaba sobre lo sobre lo de la mujer, si se respeta realmente aquí a la mujer. Y algunos me ponían ahí, sí, mire, están las leyes, pero lo que pasa es que uno de los problemas, y eso ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Aquí existe para todo, pero no las divulgan como debiera de hacer, ¿entiendes? Y alguien me ponía ahí que incluso
podría ser que a veces las leyes se utilicen en beneficios particulares, ¿verdad? También, cuando que las leyes no son de esa naturaleza, ¿me entiendes? Entonces, habría que tener cuidado, ¿verdad? La protección, dice, de las minorías étnicas y de los colectivos más vulnerables y la conservación del medio ambiente. Fíjese todo lo que requiere, todo a dónde me lleva como objetivo la educación en valores. ¿Mm? No es solamente el hecho de que, bueno, yo ya soy profesional, ya terminé, ya no me interesa lo demás. De aquí para adelante, yo veo qué oportunidad tengo, se me presenta en la vida y con eso yo me quedo quieto y lo demás no me interesa. No, ¿verdad? Fíjese que ¿cuándo fue? Ayer me pasaron la noticia. eh, yo ahí en la Gavidia le di clase a una señorita y ayer me pasaron que falleció, un día de esto falleció. No sé si se dieron cuenta que allá por la carretera, eh, ¿cómo le llaman esta carretera? Allá por La Chulona para allá, no me acuerdo cómo se llama eso, que va a dar allá a la carretera de que salte. Ahí, y la noticia salió, pues, la Constitución, sí, la Constitución, salió la noticia de que un vehículo particular había chocado con un pickup de la Policía Nacional. Pues ahí iba una que había sido mi alumna de la Universidad Gavidia, que hace poco se había graduado, fíjese. Ahí falleció, ¿verdad? Y yo, la acompañé, me avisó, le digo, porque ella no me puso, mire, fíjese que esta fue una suya y falleció. Yo le pregunté, ¿y cómo fue? Y ella me contó, bueno. Y uno empieza, cuando pasa una cosa así, empieza a recordar, ¿verdad? Yo me acuerdo bien de ella, ¿me entiendes? Como lo que les conté del compañero que falleció ya en la UCAD con el COVID, Hilario. Muy bueno en las clases, Hilario, ya era un señor mayor también, pero mire, muy bueno él en las clases. Y los compañeros, todos los compañeros más jóvenes que él todavía, eh, con mucho respeto, cuando Hilario hablaba, mire, todos callados, porque Hilario, por ya su edad, ya él tenía experiencia en la vida y hacía unos aportes muy buenos, ¿verdad? Y él decía, compañeros, es que esto tenemos nosotros que y, y lastimosamente ha sido con el COVID. Pero esa es la otra parte, la parte humana, ¿me entiendes? Esa es la empatía que uno tiene con las personas. Dice que educar en valores nos compete a todos. Y oiga bien esto, no solo a las escuelas, sino que la familia, las universidades, las empresas o el deporte, por ejemplo, son contextos idóneos para enseñar esos principios éticos. Y fíjese bien esto que puse aquí. Aún así, países como Australia y Reino Unido contemplan la educación en valores dentro de la enseñanza obligatoria desde hace años, fíjese. Como ejemplo, estos países tienen eso. ¿Mm? Es como en Japón. Yo creo que ya lo hablamos aquí. En Japón, si ya lo hablamos, se los voy a recordar. En Japón los niños cuando van a pasar de un grado a otro, ¿verdad? Sí, ya lo hablamos. Los niños allá, es obligación, fíjese, que los niños para pasar de un grado a otro, ellos no hacen examen escrito, ellos hacen un invento en Japón. Y en Japón es necesario, fíjese, y es obligatorio en las escuelas que los niños sepan su idioma natal y dos más, fíjese. Por es que son potencias, vea. ¿Mm? Y nosotros aquí nos falta todavía mucho, ¿verdad? Pero algo se está haciendo. Y aun cuando a veces lo hacemos con mucha propiedad personal, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo.
Y algo va a cambiar este país. Ustedes tienen el compromiso de cambiar este país en algo más adelante, ¿me entiendes? Pero no siendo fanáticos, no siendo leístas, no, sino siendo conscientes de la realidad que se vive en este país. Aquí hay algo, características de la educación en valores. Fíjese bien, características de la educación en valores. ¿Qué necesitamos para, como característica? ¿Qué eran los objetivos? Esta es una característica. Necesitamos una identidad colectiva, dice. Necesitamos un pensamiento crítico. Necesitamos ser cooperativistas. Necesitamos habilidades sociales. Necesitamos una visión global. Quiero ver si hay más. No, solo eso es todo. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es identidad colectiva? Dice, fomenta el respeto y la comprensión de la diversidad más allá de las diferentes culturas religiosas, étnicas. Usted no va a maltratar a alguien porque no sepa leer ni escribir, ¿verdad? No tuvo la oportunidad, no pudo, pero no lo vamos a ver mal, ¿verdad? Usted no va a ver, si fuera religioso, aunque no nos deberíamos de meter en eso, pero si fuera eso, unos pueden ser cristianos y otros pueden ser católicos. Pues sí, pero eso no los inhibe a que puedan tener una buena relación de amistad, ¿me entiende? Los grupos étnicos, a veces a los grupos étnicos se les va haciendo a un lado, cosa que no debería ser así, porque ya es lo último que va quedando probablemente de unas generaciones, ¿ve? Y fíjese bien, mire, fíjese bien la base de todo esto, de la visión global mire la base, es formarse, mire. Que hay un montón de libros, mire, que se supone, se deben de leer, mire. ¿Mm? Mire, fíjese. Dice visión global. Profundice en el conocimiento de los problemas mundiales y de valores como la justicia, la igualdad y la dignidad. Uno debe de ser, aunque no estemos en otro país donde esté pasando algunos problemas más graves que los nuestros, pero pues en la lejanía podemos tener un pensamiento positivo, ¿verdad? Sobre esas cosas, ¿me entiendes? Fíjese que voy a poner un ejemplo que no viene mucho al caso, pero es el que se me ocurre en este momento. No sé si ustedes se han fijado que en las noticias ha estado circulando que en Nicaragua el señor Ortega ha metido preso a todos los adversarios que van de candidatos a presidentes en Nicaragua. Porque como él tiene una dictadura, ¿verdad? Entonces ahora el pueblo se ha rebelado un poco y quiere elecciones y habían cuatro candidatos, así cuatro candidatos, ¿verdad? Para de Nicaragua. A los cuatro ha metido presos, fíjese, les ha puesto ahí cosas que a ver si serán ciertas o me serán mentiras. Yo creería que son mentiras, es política, ¿verdad? Pero los ha metido presos para no tener adversarios. Entonces nosotros en la lejanía decimos, lástima, ¿verdad? El pueblo nicaragüense está pasando por una situación bastante difícil. En ese sentido, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero pensamos en forma positiva. ¿Me entiendes? Dice que debemos de tener habilidades sociales. Favorece la empatía, las destrezas comunicativas, el trabajo en equipo y la interacción con personas diferentes. Esto, como lo que decía ahí la compañera, en las oficinas, ¿verdad? Se da bastante esto, ¿verdad? Tenemos que tener habilidad social para poder relacionarnos con todos nuestros compañeros, independientemente que sean varones
o mujeres, ¿me entiende? A la ordenanza tenemos que tratarlo bien, no porque es el ordenanza y porque el trabajo de él sea menos importante. No es menos importante, fíjese, el trabajo de la ordenanza. Es sumamente importante. Él tiene que velar por la imagen de la empresa en el sentido de la limpieza, de que todo esté aseado. Ese es su trabajo. ¿Mm? ¿Me entiende? Entonces, debemos de estar nosotros como siempre pendientes de nuestra gente. ¿Me entiende? Dice que también debemos de tener un pensamiento crítico. ¿Mm? Estimula el análisis creativo y sistemático para identificar las diferentes perspectivas y ángulos de los problemas. Sí, ¿verdad? No, no quiere decir que nosotros tampoco no vamos a alejar de las realidades, no. Al contrario, ¿verdad? Si tenemos suficiente conocimiento y suficiente capacidad, tenemos la oportunidad de poder vertir una opinión, sí, pero fíjese bien lo que dice. Estimula el análisis creativo y sistemático para identificar las diferentes perspectivas y ángulos de los problemas. Entonces a nosotros probablemente por ahí podríamos decir, mire, eh, se podría hacer de esta manera, podríamos hacerlo de esta otra, yo le sugeriría que, y yo diría que, entonces, pero nosotros la capacidad de poder hablar, poder decir sobre algo que esté en medio de las manos, ¿me entiende? ¿Ah? Otra cosa, dice la cooperación. Promueve la colaboración para encontrar soluciones globales a los problemas y defender el bien colectivo. Y cuando hablamos de bien colectivo no se refiere a que estamos hablando de una casa, de un carro, no, no, no. Hablamos de la relación que se da en una colectividad, ¿verdad? ¿Cómo debe ser esa relación en una colectividad? Debe ser de la mejor manera posible. Estos son los primeros que vimos eran los objetivos de la educación con valores y estos son las características de la educación con valores. Pero mire la base sobre la cual están estas cosas que menciona aquí, estas características. Tenemos que formarnos, tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que meternos a saber qué es lo que hay que saber sobre un X tema, ¿me entiende? Entonces, una de las cosas que uno debe de tener muy en mente, muy en mente, ¿me entiende? Es ubicarse sobre la realidad que está pasando también en este momento, ¿me entiende? Yo trabajo con la Politécnica y doy este ciclo que viene, doy Economía 1. Entonces, lógicamente, el programa de economía tengo que ubicarlo a la realidad que estamos viviendo ahora. ¿Mm? Porque no voy a venir a decir, no, es que mire, fíjate que la economía, no, hoy tengo que ser realista. Y desde el año pasado empecé con eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en los sistemas económicos a nivel mundial? Lo hablo a nivel mundial un poquito y me vengo a lo individual, que es nuestro país. ¿Entiendes? Entonces, hay que uno formarse, hay que formarse, hay que estar leyendo. Mm. Por ahí me cayó un correo para un webinar sobre cómo atender los casos de financieros en las empresas que tienen muchos activos y que no los utilizan y que hoy con la pandemia probablemente tienen escasez de dinero. ¿Mm? Entonces, ya me inscribí, es la otra semana. ¿Me entiendes? Porque yo tengo que saber de eso. Vamos más adelante. Educación tradicional
versus educación en valores. Fíjese bien lo que es el tema. Educación tradicional versus educación en valores. ¿Cómo era yo recuerdo cuando yo iba a primaria, le estoy hablando allá por 1900 ayer, vea, ¿me entienden? Yo sí recuerdo bien todavía, tengo en mente todavía, me acuerdo de una maestra que tuve, no me recuerdo en qué grado, pero la señora de Aguilar, una señora muy buena maestra. Yo siempre me recuerdo de ella, pero estamos hablando de 1968 o 60, no, pues, no, era la primaria, entonces estamos hablando por 1964, 65, por ahí aproximadamente. Yo recuerdo bien a la señora de Aguilar, ¿entiendes? Pero la forma de cómo ella nos daba las clases en aquel entonces, probablemente era lo que ella en ese momento tenía de conocimiento en la educación tradicional. Fíjese. Pero ahora, fíjese bien lo que dice. Tanto la educación tradicional como la educación en valores son imprescindibles para el crecimiento personal y nos ayudan a definir nuestros objetivos vitales. No son los mismos objetivos de cuando allá yo estudié como ahora. ¿Me entiendes? Son totalmente diferentes. Totalmente diferente los objetivos de cuando yo estudié en la Universidad de El Salvador a los objetivos de la realidad salvadoreña ahora para un estudiante universitario. Cuando yo estudié, todavía solo estaba la Universidad de El Salvador, estaba la UCA y por ahí por 1980, creo yo, apareció la tecnológica. Pero resulta que, pues sí, creo que ya habían otras que también estaban por ahí también, pero no eran no había mucha publicidad, no se conocían mucho, ¿me entiendes? Se hablaba ¿sabe que había un detalle? Cuando a veces aparecían en los periódicos, se solicita un administrador de empresa, y sabe cómo, fíjense que los anuncios eran bien racistas, porque decía, y graduado de la Universidad de El Salvador, decía. ¿Mm? Fíjese, claro, en ese momento, como eran las únicas universidades que había, pero todavía estaba la UCA también, pero fíjese, se decían de la Universidad de El Salvador. Hoy no, ¿verdad? Hoy todos los títulos tienen el mismo valor, ahí depende de las personas, de nosotros, cómo nosotros hayamos adquirido los conocimientos y las capacidades que nosotros tenemos ahora para conseguir nuestros objetivos. Fíjese bien. Sin embargo, mientras la primera nos instruye, dice, el crecimiento personal, dice, sin embargo, mientras la primera nos instruye en el conocimiento social, científico y humanístico, la segunda nos forma como buenos ciudadanos. A diferencia de la tradicional, dice, en la educación con valores no hay distinción entre lo que sucede y dentro y fuera de las aulas. Fíjese lo que dice. No hay diferencia ya en eso. ¿Mm? Y fíjese que puse esta parte porque para que vea usted que los organismos internacionales siempre están en medio de todo esto, ¿verdad? Y dice así, la importancia de la educación en valores ha impulsado en las escuelas europeas materias como educación para la ciudadanía. Aquí no tenemos, a nivel de escuelas no tenemos esto. A nivel de universidad tenemos esta materia y creo que hay otras más también. En el 2017
ya formaban parte del currículo educativo nacional de todos los países de la Unión Europea, dice, ¿verdad? Analizados por la red Eurídice, ya fuera como contenido transversal, asignatura independiente integrada en otros programas. Mire, todos los países europeos optaron por esta materia, mire, educación para la ciudadanía. Que bueno fuera que aquí en El Salvador se fomentara, ¿verdad? Y hubieran como cursos libres en los que uno pudiera ir y aprender. Porque hay gente que a lo mejor no puede ir a una universidad, pero que hubiera oportunidades de poder aprender algunas de esas cosas, ¿verdad? En otros lugares, ¿me entiendes? ¿Verdad? Dice que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, también evalúa a escala global dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el nivel de implantación de la educación para la ciudadanía mundial en las políticas educativas nacionales, los programas y planes formativos, la preparación del profesorado y la evaluación de los estudiantes. O sea que a nivel mundial, esto ya es como una corriente filosófica, ¿verdad? Que se está dando también. Todos los países a lo mejor están preocupados por esto, porque haya una educación para los ciudadanos, ¿me entiendes? Que les enseñemos la ley sobre la violencia intrafamiliar, que le enseñemos la ley de la violencia contra la mujer, que le enseñemos los derechos humanos, que les enseñemos una infinidad de cosas, ¿m? Para que la gente pueda saber qué es lo que debe de pasar o cómo debe de ir haciendo, ¿me entiendes? ¿M? Entonces, hay que tener como mucho, mucho, mucho cuidado, ¿verdad? En esto. Pero fíjese, ya los organismos internacionales ya se preocuparon por eso. Imagínese el 2017, no hace mucho, ¿verdad? Pero mire, ya a nivel de Europa, todos tienen esta materia que se llama educación para la ciudadanía, ¿verdad? Nosotros tenemos algunas cositas, poquitas, chiquitas, pero ahí las tenemos, ¿verdad? Pero creería yo que esas habría que desarrollarlas más para que nuestra gente pueda tener una mejor oportunidad y tener un mejor conocimiento y poder tener un mejor desarrollo en su vida, incluso, ¿verdad? Principales valores educativos. La educación en valores trata diversos temas relacionados con el civismo y la ética, entre los que se destacan. Ya algo dijimos temprano cuando yo estaba hablando en términos generales. Una de las primeras cosas que se debe de tener como principales valores educativos es la empatía, dice. Mire, la empatía. Al ponernos en el lugar de otras personas, dice, a nivel cognitivo y emocional, mejoramos la capacidad para resolver conflictos y entender las opiniones de los demás. ¿Cuántas veces nos hemos puesto nosotros en la situación de un amigo, de un compañero de trabajo, cuando nos cuenta algo, cuando lo vemos decaído, lo vemos con problemas de salud o cosas por el estilo? Pero que en esos son los momentos en que nosotros tenemos que empatizar con ellos. En esos son los momentos en que nosotros debemos de buscar la oportunidad de que ellos sepan que estamos cerca de ellos, ¿me entiendes? Que podamos transmitir nuestro positivismo hacia ellos. Por eso dice a nivel cognitivo y emocional. ¿Mm? ¿Entiendes? Por eso se dice al ponernos en lugar de otras personas a nivel cognitivo y emocional. Fíjese. Mejoramos, dije, la capacidad para resolver conflictos. Usted ya probablemente ya alguna vez ha pasado por esa situación de ayudarle a alguien, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno porque son de las cosas que uno le queda con más satisfacción en la vida, ¿verdad? Cuando uno hace algo así. ¿Me entiende? La otra cuestión dice la igualdad de oportunidades. El principio que todos somos iguales es uno de los pilares de la democracia y además favorece la inclusión social y la vida comunitaria.
Eh, ya le digo, mire, y ahí por donde le digo, va, ahí es la cantina de la colonia, ahí hay bolitos, hay marihuaneros, ahí hay, a veces no faltan unos 6, 7 a veces ahí. Y yo paso a dar mi caminadita, va. Yo los saludo a todos. Buenas tardes, jóvenes, gusto de verlos. Y a todos voltean a ver a don Rigo, que le va bien, cuídese, nos vemos, adiós. ¿Me entiende? Porque yo no lo voy a ver de menos, porque ellos tienen su debilidad, ¿me entiende? Cuando puedo y encuentro a uno de ellos por ahí solo, sí, vea, le busco la oportunidad y le digo, mira, ¿y por qué no te olvidas de eso, hombre? Olvídate de eso ya, hombre, ya tiempo suficiente, todavía tenés una vida por delante y podés hacer algunas cosas, tenés tu familia, ¿ah? Tenés quienes piensan en vos también. Uno tiene que buscar esas oportunidades, ¿me entiendes? No siempre se solucionan los problemas con dinero, sino que con la relación de persona a persona también se pueden relacionar muchas cosas. El respeto al medio ambiente. La educación en valores nos conciencia sobre las consecuencias de nuestros actos en el planeta y nos inculca el respeto por la naturaleza. Ya de eso hemos hablado bastante, ¿verdad? Y hemos dicho nosotros que cuántas cosas hay en la vida que nosotros podemos hacer. Por ahí estaba apareciendo una noticia que hay una ONG, creo que es, que en un municipio de Santa Ana, ahí por ahí a una comunidad, ha llegado y están fomentando los huertos caseros. ¿Se acuerda que eso se dio hace años? Se quiso hacer aquí en San Salvador, incluso se quiso hacer, ¿vea? Pero de ahí ya no se volvió a hacer. Pero es bueno fomentarlo, fíjese, con fomentar los huertos caseros, que le enseñen a uno cómo sembrar. Si uno en su casa bien puede sembrar una matita de tomates, no necesita un gran espacio y ya tendría tomates para la casa, chiles verdes y algunas cositas de verduras se pueden sembrar en la casa. Pero no nos preocupamos mucho por eso, ¿me entiendes? Pero mire esos 3 valores que hay que tomar en cuenta para esto de los valores educativos. Otra, el cuidado de la salud. Dice, fíjese, debemos minimizar los riesgos para la salud fomentando las actitudes adecuadas y abordando la educación sanitaria desde una perspectiva dinámica, personal y colectiva. Algo de esto dijimos al principio, ¿verdad? ¿Mm? Entonces nosotros debemos de eh, mire, somos ¿cómo se llama? Intelectuales, pero no hemos aprendido a reciclar. No hemos aprendido a reciclar. ¿Mm? Y entonces ya deberíamos de haber aprendido, ¿me entiendes? Y yo lo que yo ya les he dicho antes, en las escuelas les enseñan a los niños, hoy, porque por la pandemia, pues acuérdense que no todos los niños están asistiendo, ¿verdad? En forma presencial. Pero yo sé que sí hay programas que van encaminados a eso, ¿me entiendes? Entonces debemos de tener cuidado en eso también, ¿verdad? Nosotros en fomentar ese tipo de cosas. El pensamiento crítico, allá lo hablamos también, allá en la otra lámina. Dice, esta forma de razonar nos vuelve más analíticos, más observadores, nos enseña a reconocer la información de calidad y nos ayuda a resolver mejor los problemas. Sí, ¿verdad? Nosotros debemos de ser personas que tenemos una buena capacidad para ir viendo cómo resolvemos nuestros problemas y que podamos también ayudar a los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque eso nos permite a nosotros también hacer cosas que tienen un valor más importante dentro de todos los seres humanos, ¿verdad?
Y no buscamos en ningún momento que nos aplaudan ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que debemos de ser incluso sencillos, ¿verdad? Pero no menos saber de qué es las cosas que podemos aportar nosotros, ¿me entiende? Ahí en el medio donde nos desenvolvemos. Como decían las compañeras ahí, y ya lo hemos dicho antes, hay quienes son empleadas, estudiantes universitarias y mamás. Y como decía la compañera, y todo les tiene que salir bien. No se valen errores, pero eso requiere de un gran esfuerzo, requiere de una gran capacidad para nosotros poder estar siempre en eso, ¿me entiendes? Entonces, una de las cosas que no debemos de perder de vista, ¿me entiendes? Es eso. Por último, dice metodología en la educación de valores. Metodología de la educación en valores. Hoy en día dice, existen dos teorías distintas sobre la naturaleza de los valores. La pedagogía tradicional reconoce normas éticas, objetivos y universales que pueden adquirirse mediante el aprendizaje y el ejercicio continuado. Sin embargo, un enfoque más innovador sostiene que la moral es relativa depende de cada persona, por lo que es más difícil de inculcar a nivel pedagógico. Sí, ¿verdad? Pero estamos diciendo nosotros de que vamos a ir cambiando esta sociedad. En cuanto a las estrategias más habituales para educar en valores, destacan las siguientes. Rechazar la discriminación, ya habíamos dicho algo. Animar al debate sobre cuestiones morales y promover liderazgos colaborativos. Denunciar las actitudes dañinas para el conjunto de la sociedad sin estigmatizar a los individuos. Incidir en la idea de que todos podemos cambiar y somos merecedores de una segunda oportunidad. No se pelee, no discuta, ¿me entiende? Dialogue, platique, ¿me entiende? Para que pueda usted poder tener una mejor oportunidad de cómo poder hacer una mejor forma de vida, pero acompañado de esto, de la educación con valores o en valores, que eso es algo cognitivo, eso es algo que nosotros tenemos dentro de nuestra vida. Lo tenemos de la manera mejor posible, ¿me entiende? Nosotros como seres humanos. Pero a veces dejamos de lado todas esas cosas y nos dedicamos a hacer las cosas más fáciles probablemente y dañinas también. Entonces no, busquemos de hacer cosas positivas encaminadas a poder ayudarnos a estar en una sociedad más llena de gente con pensamiento positivo. Bueno, llegamos hasta ahí, jóvenes, ¿verdad? Ya no llovió, ¿verdad? Mejor que no haya llovido porque así pudimos hacer bien la clase. Bueno, se fue la niña Rosario, nos dejó solos Es la que niña se le Rosario. fue el Inter. Ah, se fue. Ah, bueno, está Sí, se le lloviendo fue por el ahí. Inter. Ah, Sí, estaba cayendo una tormenta eléctrica, dice, y se salió ah. completamente. Sí, sí, Sí. aquí ha empezado a llover también. Bueno, pasen buenas noches, jóvenes, ¿verdad? Muchas Cuídense, que Dios los gracias. Feliz guarde, noche. ¿verdad? ¿Verdad? Bye. Nos vamos a ver mañana, primero Dios. Así es de que Bueno, buenas noches. Buenas noches. gracias. Buenas noches, Nick. Buenas noches. Buenas noches.